Bienvenidos a su casa. Esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías 63. Vamos a orar, ya hemos orado, pero necesito orar otra vez. Amado Señor, gracias por servirnos la mesa esta noche. Vamos a tener hamburguesas más tarde, pero ahora tenemos el plato principal, que es tu palabra, Señor. Venimos con diferentes necesidades. Necesitamos mejorar tantos aspectos de nuestra vida, Señor, y estamos convencidos que tú, a través de tu palabra, nos vas a enseñar esta noche, que vas a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, que tal vez nos vas a confrontar, que nos vas a animar. Vas a hacer mucho a través de tu palabra esta noche, Señor, y por eso tenemos mucha expectativa. Te pedimos que nos hables, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías ha estado hablando en los últimos capítulos acerca de los tiempos futuros, ¿no? Estuvo hablando ya capítulos anteriores acerca del tiempo del milenio, lo describió muy bien. Ya quedó un poco atrás el mensaje de exhortación de Isaías, ¿no? Estuvo capítulos atrás hablándole al pueblo del Señor, diciéndoles que se arrepintieran porque iba a venir tiempos difíciles, que iban a venir los enemigos, etcétera. Pero cada vez se iba más al futuro, y de pronto Isaías les estuvo hablando sobre lo que sería el exilio, cuando vendrían los babilonios y se los llevarían, y ellos iban a estar ahí exiliados durante muchos años. Y Isaías no se detiene ahí, sino que se va mucho más allá. Él no se da cuenta, pero se va a épocas que él tal vez no entendía, pero de pronto se iba más lejos, y de pronto ya está en el tiempo. Y en el capítulo 63, los que tienen en sus Biblias tienen títulos, dice el día de la venganza del Señor. Y sin proponérselo, de pronto Isaías ya está en la época del futuro muy lejano, en épocas ya escatológicas, en la época donde el Señor vendrá a hacer la venganza, el tiempo de la venganza del Señor. Y de eso se trata el capítulo 63. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 6. Dice: ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder, envuelto en tan hermoso vestido? Soy yo, el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Y cómo es que tu vestido es rojo? A juzgar por tus ropas, pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Yo solo he pisado las uvas del lagar. De los pueblos ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas, en mi furor las pisoteé, y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Y es que solo pienso en el día de la venganza. Ha llegado el año de mi redención. Miré y no había quien me ayudara. Me sorprendió no contar con ningún apoyo. Fue mi brazo el que me dio la victoria. Fue mi enojo lo que me sostuvo. En mi enojo aplasté a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé su sangre por el suelo. Está describiendo el acto descrito aquí como la venganza del Señor. Y si lo queremos ubicar en la cadena de tiempo, ya los eventos que están sucediendo en la iglesia, si los queremos ubicar en una escala de tiempo, está hablando de la época en la que se denomina la segunda venida del Señor. Vamos a irnos un poco a esa época que tal vez ya la hemos estudiado en algún momento. La segunda venida del Señor. O sea, obviamente, para que haya una segunda tuvo que haber una primera. Muy bien, una primera venida del Señor. Para Isaías eso también era futuro. Ni la primera ni la segunda. Para él todo era futuro. Y en ese sentido nosotros sí somos muy privilegiados, porque para nosotros la primera venida del Señor ya no es futuro, sino
es pasado. Pero la segunda venida del Señor sí es futuro para nosotros, ¿no? Pero antes de que suceda la segunda venida del Señor, en el momento en el que Él viene y dice el día de la venganza del Señor, Él viene, como lo describe en el libro de Primera de Tesalonicenses, dice que Él regresa con alguien más, no viene solo, viene con su iglesia, ¿Y cómo es que la iglesia llegó al cielo y de pronto está viniendo con el Señor? Si es que está en el cielo, si es que está ahí arriba y viene con el Señor, es porque primero se fue, ¿no? Primero se fue. Y ese es el evento que nosotros conocemos y que la Biblia lo describe, al que llamamos el rapto de la iglesia, ¿no? En algún momento dice la palabra del Señor que Él vendrá sobre las nubes y que de pronto todos seremos tomados y seremos llevados junto con Él y nos vamos. Y nos vamos porque nos vamos. Y vamos a estar ahí, ¿cuánto tiempo con el Señor? ¿Cuánto tiempo quieren? A ver. Unos añitos. 7 años vamos a estar aquí. Tan poquito, no, ese es un comienzo nada más. Nos vamos 7 años, mientras nosotros estamos allá así con la boca abierta, descubriendo el cielo, descubriéndonos también a nosotros, porque nuestros cuerpos serán transformados. Hay esperanza. Qué bueno que nuestros cuerpos van a ser transformados. Algunos decimos amén a eso. Amén. Vamos a ser transformados. ¿Que se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Vamos a ser transformados. Básicamente, ¿por qué? Porque a donde vamos, no porque nosotros merezcamos una transformación, no. Es porque al lugar donde vamos, lo malogramos si vamos así, como estamos. Porque dentro de nosotros, por más que tenemos 100 años de cristiano y por más que amamos al Señor, todavía luchamos con algo, que es el pecado. Todavía está en nosotros ese mal que tanto odio, dice Pablo, al final terminó haciéndolo. Y ese bien, el bien que amo y anhelo, al final no lo hago. Y hay una lucha dentro de nosotros. Y dado que vamos a un lugar, al cielo, al lugar de la morada del Señor, no podemos llegar tal como estamos. Por lo tanto, necesitamos ser transformados. Seremos transformados. Nosotros los que estemos vivos, y primero va a suceder que los que han muerto en Cristo, ellos van a ser resucitados con cuerpos transformados, y luego nosotros seremos llevados al cielo. 7 años. Como decía, estamos descubriendo el cielo, descubriendo una nueva forma de amar al Señor sin pecado. Eso va a ser alucinante. Y descubriéndonos, wow, man, ya mira, wow, la transformación, sí, ¿no? Descubriendo absolutamente todo 7 años, mientras acá en la tierra las cosas están de cabeza. Porque ha sucedido algo que nada lo podía predecir. Un caos tremendo. Una tribulación mediana, le escribe la Biblia, otra tremenda al final de los 7 años. Y al cabo de los 7 años, cuando Israel, la nación de Israel, está prácticamente a punto de ser bombardeada y desaparecida, regresa el Señor con su iglesia. Y ese es el evento que está describiendo aquí el Señor cuando dice el día de la venganza del Señor. Y Él vuelve junto con su iglesia. Y aquí Isaías, imagínense Isaías, estamos hablando de bien lejos en el Antiguo Testamento. Y está hablando de algo muy futuro para él. Y lo está describiendo y dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra, que era la capital de Edom, vestido de rojo? En realidad, lo que está diciendo es de ropas enrojecidas, ¿no? Ropa la describe como rojas porque es ropa que ha sido manchada, dice, ha sido manchada de sangre, tal como las personas que se dedican a pisar en los lagares, ¿no? El lagar de las uvas, el lagar es pisoteado con el fin de extraer el líquido de las uvas y de pronto terminas pues rojo prácticamente, ¿no? Las vestiduras terminan rojas porque se mancha. Y dice aquí Isaías, ¿quién es este que viene vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder, envuelto en tan hermoso vestido? Soy yo el que habla con justicia y se presenta como aquel que viene a hacer justicia. El que es grande para salvar. 2 cosas están asociándose ahí: justicia y salvación.
Y en realidad las dos cosas van juntas aquí en el día del Señor, justicia y salvación. ¿Y cómo es que tu vestido es rojo?, le pregunta. A juzgar por tus ropas pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Sus ropas han sido enrojecidas, han sido manchadas, porque lo que describe Isaías es como a alguien que está viniendo con vestiduras manchadas en rojo, en majestad, con gran poder. Y le pregunta, ¿por qué están tus ropas manchadas? Vengo de hacer justicia, la justicia que tiene que ver con la salvación. Le dice, soy yo el que habla con justicia, el que es grande para salvar. Y dice, yo solo he pisado las uvas del lagar. Y en realidad, si hablamos de justicia, si hablamos de que es el Señor a quien se refiere aquí, aquel que viene con gran poder, hablando de justicia y salvación, aquel que viene a ejercer la venganza, en realidad es el único que puede ejercer esta acción de venganza. Él es el único, no hay nadie más que pueda reclamar ese derecho de ejercer venganza. Él es el único, porque aunque la iglesia viene con él, quien va a ejercer venganza, quien va a ejecutar el día de la venganza del Señor, no es la iglesia. La iglesia viene con otros propósitos en su retorno en la segunda venida del Señor. Pero quien hace la justicia es nuestro Señor, y por eso él pareciera que se está quejando y estaba yo solo haciendo todo esto, y la verdad es que no hay nadie más que pueda hacerlo. Entonces, cuando hablamos de justicia, tenemos que decir de que el único que está calificado para poder ejecutarla es nuestro Señor. De la misma manera, ¿y por qué solamente Él? Porque si nos vamos atrás, hablando en términos de salvación, si nos vamos atrás en el momento en el que Él fue a la cruz, también tenemos que decir que así como Él es el único y que solamente Él es el llamado a hacer la justicia, de la misma manera en la antigüedad, el único que fue calificado y el único que fue llamado y el que cumplía con todos los requisitos era solamente Él. Así como Él fue el único que pudo traer la salvación, también es el único que puede ejercer la justicia. En ambos casos, Él es el único. No nos olvidemos, lo he repetido tantas veces, no nos olvidemos. Él es el único, no hay nadie que pueda ser corredentor, ni nadie que pueda ayudar, ni nadie que pueda estar al mismo nivel de nuestro Señor en estos dos actos, ni en la salvación, ni en la justicia. Yo soy el que habla con justicia, el que es grande para salvar. Versículo 3. Yo solo he pisado las uvas del lagar de los pueblos, ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas, en mi furor las pisoteé. Y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Está explicando de por qué sus ropas están enrojecidas. Y es que solo pienso en el día de la venganza, y ha llegado el año de mi redención. Este versículo es interesante porque está hablando, cuando se refiere en el acto de su venganza, al acto de su venganza, lo asocia con un día. Y dice, el día de la venganza, pero luego cuando habla de redención, ¿con qué lo asocia? Según el versículo 4. ¿Con qué? Con año. Eso es interesante. Año de redención. Y el otro es día de la venganza. Y ¿sabes qué? Es interesante porque en realidad lo que Isaías quiere, lo que el Señor quiere a través de Isaías, es decirnos, yo soy un Dios de venganza. La venganza para mí es algo serio. Mira, acabo de venir de destruir a mis enemigos. Mi ropa está manchada de rojo. Porque yo soy un Dios paciente. Yo soy un Dios de amor. Pero voy a venir en la segunda venida con la espada para ejercer venganza. Ya no es aquel siervo sufriente que nos describió Isaías capítulos atrás, que ya hemos estudiado, cuando nos describe la pasión del Señor prácticamente y con lujo de detalles.
y nos dice cómo sería entregado, cómo sería muerto y cómo sería el tormento que Él tendría que padecer a consecuencia de nuestros pecados. Ese fue el siervo sufriente. Ahora estamos viendo al Señor, a nuestro Dios que viene vestido para ejercer justicia. Pero Él dice, para mí la justicia es algo importante. Yo no voy a pasar por alto, voy a hacer justicia. Pero lo asocia con un día. Pero cuando hablamos de redención, cuando hablamos de la misericordia de Dios, como que Él quiere que nosotros tengamos la idea de algo mayor. Si bien es cierto, su justicia es firme, es verdadera, es seria, quiere que nosotros nos centremos más en el lado redentor. Por eso nos dice, la justicia será un día, por decirlo así. Pensemos en la justicia como un día fuerte, un día serio, un día tal vez de luto, tal vez de llanto, un día triste. Pero cuando hablamos de redención, estamos hablando de un espacio de tiempo mucho mayor. Y no es para que nosotros sacamos calculadora y hagamos una especie de fórmula y diciendo, esto corresponde a esto y tratemos de calcular algo. No. La idea del Señor aquí es demostrarnos que la redención, que su gracia es mucho mayor que la justicia. O mejor dicho, es mucho mayor. Es otra forma de decir en el Antiguo Testamento, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es otra forma de decirlo a través de Isaías. Es otra forma, me llamó mucho la atención eso. Y es que solo pienso en el día de la venganza, ha llegado el año de mi redención. Versículo 5, miré y no había quien me ayudara, es decir, nadie calificaba. Nadie calificaba para apoyarlo, para ayudarlo, nadie pudo estar con él ejerciendo su venganza. Miré y no había quien me ayudara. Me sorprendió no contar con ningún apoyo. Nadie calificaba. Imposible. Fue mi brazo el que me dio la victoria. Fue mi enojo lo que me sostuvo. Y en mi enojo aplasté a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé su sangre por el suelo. Y a veces pareciera que cuando el Señor describe con tanto detalle su venganza y cómo destruye a sus enemigos y que cómo los pisotea y que la sangre salpicó, a veces diríamos, Señor, demasiada información, demasiado gráfico, suficiente con que ejerciste venganza. Pero en realidad, cuando hablamos de la venganza del Señor, cuando hablamos el momento en el que el Señor enfrenta el pecado, el momento en el que el Señor destruye el pecado, porque eso es lo que está haciendo prácticamente aquí, es algo que a nosotros nos debe dar esperanza. ¿En qué forma? Justamente lo que acabo de decir hace un momento. Si nosotros tenemos la certeza de que el Señor va a tratar con sus enemigos, podemos tener la certeza de que el Señor va a tratar con el pecado también. Y eso nos da esperanza porque el Señor va a tratar con nuestro pecado también. Y que nos va a ayudar a que nuestro pecado sea sacado de nuestra vida si nosotros nos sometemos a nuestro Señor. Por un lado. Y por otro, tenemos la seguridad también de que el Señor va a tratar y que va a limpiar y que vamos a ser purificados del pecado. Y que cuando estemos con nuestro Señor allá arriba en el cielo, no va a haber absolutamente nada de pecado en nuestra vida. Y por fin vamos a poder experimentar un amor hacia nuestro Señor como siempre hemos querido, como siempre hemos deseado, pero no hemos podido. Por eso cuando pensamos en el juicio del Señor, sí, de repente tenemos que escandalizarnos, Señor, demasiado. Pensemos en la misericordia del Señor. Porque nosotros antes éramos enemigos de nuestro Señor. Éramos enemigos de Dios. Hacíamos lo que le ofendía a Él. Por lo tanto, éramos del grupo de sus enemigos. Y si no fuera por su gracia y por su misericordia que nos conquistó, que nos atrajo con sus lazos de amor y que ahora estamos de este lado, si no fuera por eso, por la gracia del Señor, nuestra sangre también habría manchado las ropas del Señor.
Y cuando vemos esta descripción tan gráfica del Señor, lo que tenemos que decir es: Señor, gracias por tu misericordia en mi vida. Gracias porque ya no soy de tus enemigos. Gracias porque saber que tú vas a tratar tan fuerte con el pecado me da esperanza para mi vida ahora, que me vas a ayudar a lidiar con mi pecado. Y me da esperanza en el futuro, sabiendo que cuando esté allá arriba contigo en el cielo, no va a haber nada de pecado. Porque tú vas a tratar con él y lo vas a destruir. Y vas a acabar con él. Eso nos debe dar esperanza. Y lo mismo que dice Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, cuando les está explicando a los hermanos y les dice: no quiero que ignoren estas cosas, les dice Pablo, porque las cosas van a suceder así. Primero sucede esto, luego lo de acá, luego lo de acá. No se preocupen por ellos. Al final todos vamos a terminar en el cielo. Y termina diciendo: y cuando piensen en estas cosas, tiene que suceder algo en sus vidas. ¿Se acuerdan que les dijo Pablo? Y cuando piensen en eso, anímense, alégrense cuando piensen en toda esa secuencia de cosas que van a suceder y que van a suceder. Tenemos que animarnos. Y esa es otra de las razones por la cual el Señor, a través de Isaías, nos quiere recordar que el Señor va a venir por segunda vez. Que el Señor viene para hacer lo que tiene que hacer con sus enemigos. Y esas cosas también nos deben animar, porque forman parte del calendario del Señor, donde nosotros estamos incluidos. Debemos animarnos también con esto. Y luego dice en el versículo 7, cambia un poco la frecuencia de Isaías y nos empieza a hablar de otra cosa. Y nos dice en el versículo 7: haré memoria de la gran misericordia del Señor. Evocaré sus alabanzas por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su gran bondad hacia la casa de Israel, por haber tenido compasión de nosotros conforme a su gran misericordia. Porque Él dijo: ellos son mi pueblo, son mis hijos y no saben mentir. Y se convirtió en su Salvador. Si ellos se angustiaban, también Él se angustiaba. Su ángel mismo acudió a salvarlos. Por su amor y su clemencia les dio libertad. Los puso en pie y los llevó en sus brazos, como lo hizo siempre en el pasado. Pero ellos fueron rebeldes y provocaron el enojo de su Santo Espíritu. Por eso Él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Entonces ellos se acordaron de los días de antaño. Esta es la parte que a mí me gusta. Ellos se acordaron de los días de antaño y de Moisés y de su pueblo, y se preguntaron: ¿dónde está el que los hizo cruzar el mar como un rebaño con un pastor a la cabeza? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de su pueblo? ¿Dónde está el que los guió por la diestra de Moisés y con el poder de su brazo? ¿Dónde el que dividió las aguas ante sus ojos y se ganó así fama perpetua? ¿Dónde está el que los llevó sin tropiezo por los abismos del mar, como a un caballo que cruza el desierto? El Espíritu del Señor fue su pastor, los guió como al ganado cuando baja a las cañadas. Así, Señor, guiaste a tu pueblo y te ganaste fama y gloria. Y de pronto es como que Isaías está poniéndose en el lugar de alguien que está en tribulación. Y de pronto esta persona que está en tribulación empieza a recordar la obra del Señor de ellos como pueblo y empieza a clamar al Señor por el auxilio, por la ayuda que ellos necesitan. Y trae a su memoria todos los eventos pasados y cita a Moisés y cita todo lo que sucedió en el desierto, y cada una de esas cosas dice: Señor, tú hiciste tanto por nosotros en el pasado, por nuestras generaciones, por nuestro pueblo, nuestra historia contigo, Señor. Tenemos una historia larga. Tú eres un Dios que siempre ha actuado en nuestras vidas. Actúa una vez más. Y decía que Isaías
como que se pone en los zapatos de alguien que está en medio de una tribulación, la cual nosotros la podemos ubicar en cualquiera de los momentos históricos del pueblo de Israel. Tal vez, y digo tal vez, podría ser hablando de la profecía de Isaías de que el pueblo de Dios sería llevado en cautiverio durante 70 años, y tal vez esta profecía se sitúa en medio de ese tiempo difícil que ellos van a tener de 70 años en el exilio, y van a clamar al Señor y van a pedir la intervención nuevamente del Señor. Tal vez es en ese momento, o tal vez en algún otro momento de la historia de Israel. Pero para nosotros, tal vez en nuestra vida, este es el momento en el que tal vez estamos pasando por un tiempo complicado, difícil. Y es tiempo, como dice aquí, de recordar la obra del Señor. Es bueno que cuando estamos pasando por tiempo difícil, nosotros traigamos a la memoria la obra de nuestro Señor. Mirar hacia atrás en nuestras vidas y recordar cómo nuestro Señor ha sido nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro auxilio y tantas otras cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y traer a la memoria y recordar aquellas cosas nos va a dar esperanza. Nos va a ayudar a enfrentar situaciones difíciles. Y es lo que está sucediendo con esta persona. Están en un tiempo muy complicado y ellos como pueblo están recordando. Y les dice: Señor, en la época de Moisés tú abriste las aguas y nosotros, el pueblo logró pasar. Y cita un montón de eventos históricos muy bien conocidos por nosotros. Pero la pregunta es, así como este personaje o este pueblo está hablando de un Dios al cual conocen en forma personal, y esta persona le está hablando a Dios y le está diciendo: tú hiciste esto, tú hiciste aquello, interven en mi vida una vez más. Es una relación personal de esta persona con Dios. Esta persona tiene una historia con Dios. Hay hitos marcados, muy bien delimitados en la historia de esta persona con Dios. Esta historia tuvo un inicio en algún momento. Y a partir de ese momento, la relación con el Señor fue creciendo y la obra del Señor fue sucediendo en la vida de esta persona. La pregunta es, ¿tienes una historia tú con el Señor? Si miras hacia atrás, ¿vas a ver la obra del Señor en tu vida? ¿Puedes citar algunos eventos, alguna intervención del Señor en tu vida? Yo recuerdo cuando yo oraba al Señor y sucedió esto, y el Señor me auxilió en esta manera, y el Señor me sanó de esta enfermedad. Y Señor, ¿te acuerdas cuando estaba en esta situación tan complicada? Si tú miras hacia atrás y tienes marcas, banderas, hitos en la historia con el Señor, está bien. Pero si no hay nada, cuando tú miras atrás y dices: bueno, no veo, no sé. Si no tienes todavía una historia con el Señor, te animo a que la empieces lo antes posible. Porque estamos hablando aquí de un pueblo que le habla al Señor con una autoridad, con una confianza, con una cercanía que tiene un hijo con un padre. Y en esa cercanía, en esa relación, en esa autoridad, el pueblo le clama al Señor y el Señor responde. Pero ese es el punto de inicio. Necesitamos tener un comienzo en nuestra historia con el Señor. El pueblo del Señor, estamos viendo aquí, Isaías está hablándoles, llamándoles al arrepentimiento. Lo intentó con el reino del norte: arrepiéntanse, todos no le hacen caso. Se lo llevaron en cautiverio los asirios. Ahora está intentando con el reino del sur: Judá, arrepiéntete, Judá. Va a suceder lo mismo. No en los tiempos de Isaías, pero igual se los van a llevar en cautiverio durante muchos años. Pero hablamos de un pueblo que tiene historia, y mira, y todo tiene que ver con esto. Un pueblo que tiene historia, que ellos pueden citar específicamente los eventos que han tenido con el Señor. Y luego el Señor les está hablando de eventos futuros de este pueblo. Un pueblo que tiene una historia pasada,
pero que además y sobre todo tiene una historia futura. Y el Señor les está hablando sobre el milenio, sobre el arrebatamiento, sobre el día de la venganza y muchas otras cosas más. Pero todo tiene un punto de inicio. ¿Cuándo empieza nuestra historia con el Señor? ¿Cuándo llega aquel momento en el cual nosotros reconocemos nuestro pecado y entregamos nuestra vida al Señor? Ahí empieza, es el día cero. Empezamos a construir nuestra historia con el Señor. Y te preguntaba, ¿y si tú crees que no tienes una historia pasada con el Señor? La mala noticia es que tampoco esta historia futura es para ti. Por eso necesitas comenzar lo antes posible una relación personal con el Señor. Empezar ese día cero para que de pronto empieces a tener tu relación personal con el Señor y tú seas parte de esta profecía futura. No tengo mucho tiempo para explicar eso, pero ¿sabes qué? Si tú crees que no tienes una historia con el Señor, no te vayas esta noche con eso en la cabeza, con esas dudas. Si tal vez has venido por primera vez y alguien te invitó, pregúntale a la persona que te invitó. Ayúdame a despejar esas dudas. Dices, no, yo tampoco tengo historia. Se vienen los dos. Busquen a alguien, no importa. Pregúntale a alguien. No lo dejes pasar. Si no tienes historia pasada, no te corresponde las promesas futuras que el Señor tiene para todos aquellos quienes las desean. Y si al final te da roche hablar por ahí, pregúntame a cualquiera que tenga, me preguntas a mí. Pero no te vayas con esa duda. Sin historia pasada, no hay historia futura. Muy bien, ya, eso fue un paréntesis. Y el Señor les está, ¿saben que yo me preguntaba mientras hacía este estudio? Decía, pensaba, ¿saben qué? En Isaías, y me daba pena Isaías. Ay, pero ¿cómo te va a dar pena? ¿Y sabe por qué me da pena Isaías? Porque decía Isaías, qué difícil ha sido tu ministerio. Isaías había sido un funcionario de alta, había sido una especie de consejero, de ministro, algo, porque su familia era muy poderosa, era muy allegado al gobierno. Entonces Isaías tenía una especie de cargo de gobierno, era un asesor, algo así. Y de pronto aparece en la historia del libro de Isaías como profeta. Pero en realidad me preguntaba yo, Isaías, ¿cómo fue que pasaste de la historia de funcionario público y tal, con tu ropa, con tu cargo y todo, y de pronto a ser un ministro del Señor? Y yo me preguntaba, decía, ¿que habrá sido difícil esa transición entre un cargo importante del Estado y de pronto llegar a ser un siervo del Señor? Habrá sido difícil, habrá tenido su tiempo de crisis Isaías. Pero el asunto es, si analizamos el ministerio de Isaías, saben que su ministerio duró más o menos como 60 años. Él murió a los 80, bueno, no murió, lo mataron, lo aserraron, lo metieron en un palo hueco y lo aserraron al pobre. Empezó muy joven su ministerio y estuvo predicándole a las tribus del norte, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y se arrepintieron? No se arrepintieron. Y estuvo ahí predicándole a las tribus del sur, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y nada. Y es que en realidad Isaías tuvo un ministerio desde el punto de vista humano bien complicado, pero él tenía un llamado muy fuerte. El llamado aquello que lo mantenía firme a Isaías en su ministerio no era el éxito que él podía ver o experimentar. No veía su nombre por ahí, Isaías, un busto, nada, no. Él tenía un llamado y esa era su convicción. A pesar de que humanamente no había éxito en las cosas que él hacía, él fue fiel en su ministerio. Y podemos ver ahí cómo Isaías, un hombre del Señor, un hombre que amaba al Señor, estuvo dispuesto a vivir de esta manera. ¿Qué lo convenció de dejar sus cargos públicos, su cargo público y dedicarse a la obra del ministerio, donde aparentemente no avanzó mucho, no logró mucho? Se reunía de uno con sus amigos en promoción de colegio y le decía, ¿y tú qué haces? Ah, soy profeta. Ah, mira, yo tengo esto, y sacaban todos sus pergaminos
Y tú, Isaías, no, yo estuve encargado de llevar a los que se lo llevaron cautivos, que tú les... no, Isaías. No había mucho que mostrar. Pero para el Señor, Isaías fue un tremendo profeta. Y les comento esto, yo no sé ni por qué les terminé comentando esto. Quiero animarte, si estás en el ministerio, quiero animarte a que no te desanimes. Si crees que estás predicándole y hablándole cuando vas a un viaje misionero y le estás predicando a gente que no escucha, a gente que no obedece, a gente que no, sus vidas no son tocadas por las cosas que estás haciendo, no te preocupes, porque el Señor no te ha llamado a tener éxito, sino a ser fiel. Ese es nuestro llamado, a ser fieles. Isaías es un tremendo ejemplo en esto. Por eso me anima mucho Isaías. Y decía que necesitamos tener una historia con el Señor, una historia pasada, para que así podamos tener una historia futura. Ya me acordé. No sé cómo me fui de esto. Me preguntaba mientras hacía, eso fue lo que dije la última vez antes de irme, ¿no? Mientras preparaba el estudio bíblico para esta noche, me preguntaba, Señor, como que no le sirve de mucho a la tribu del sur el tener información tan lejana. ¿De qué les sirve que ellos sepan sobre los babilonios? El Babilonia era un barrio chiquito. No era muy peligroso en aquella época. Por eso que cuando Isaías le dice a los babilonios, que los babilonios, los que viven ahí, no, ellos no son peligrosos. No te pases, Isaías, estás exagerando. Hasta que empezaron a crecer y se convirtieron en unos monstruos los babilonios. Entonces, yo me decía, Señor, pero profecías, imagínate, el día de la segunda venida, cosas que muy lejanas, Señor, algo más cerca a ellos, para que de esa manera, no sé, tal vez hubiera sido más yo dándole consejo al Señor, ¿no? Sobre cómo elaborar profecías, no de muy largo plazo, sino de mediano, ¿sí, no? Eso suena más interesante todavía, pero es que en realidad, luego de leer todo el libro de Isaías, es que el Señor le dio profecía, le exhortaba a su pueblo, como nos exhorta a nosotros, no para que se arrepienta. Es decir, obviamente buscaba que se arrepintieran, pero más que todo, lo que el Señor deseaba es que cuando sucedieran esas cosas, ellos supieran que el Señor se las había avisado de antemano. Por eso cuando ellos fueron llevados y pronto estaban en el cautiverio y las cosas empezaron a cumplir una a una, cada una de las cosas empezaron a cumplirse, ellos empezaron a fortalecer su relación con el Señor. Dios ya nos había dicho, el Señor nos advirtió, el Señor nos dijo, el Señor nos llamó y nos dijo, y ahora se está cumpliendo todo eso. Eso es de bendición para ellos, porque ellos saben que lo que falta por venir en las profecías también se va a cumplir. Y el Señor nos da a nosotros también profecías que pareciera que son en el tiempo muy lejanas, pero en realidad también busca el mismo efecto en nuestra vida. Que aunque sean lejanas, nosotros sepamos que son ciertas y que nos animemos pensando en ellas, diciendo, Señor, lo que se viene para mí en el futuro es maravilloso. Gracias, porque lo que tengo ahorita tal vez no es muy bonito. Tal vez es algo difícil, como lo tenía Isaías. Tal vez es algo difícil. Pero lo que se viene contigo en el cielo, en tu calendario, es algo hermoso y maravilloso. Y gracias porque yo voy a estar ahí. Gracias porque yo voy a ser parte de todo eso. Y como lo dijo Pablo, anímense cuando piensen en esas cosas. Muy bien. Yo creo que el Señor nos quiere animar a recordar su obra en nuestra vida. No olvidemos la obra del Señor en nuestra vida, porque esos eventos van a ser los que tal vez nos van a sostener mañana en el tiempo de tribulación. No los dejemos pasar. Yo hace algunos años atrás, ya no lo hago mucho, pero cuando recién conocí al Señor, lo encontré la otra vez buscando entre mis cosas, empacando, porque estamos viniéndonos a vivir a Lima, entonces estamos de cajas. Encontré un cuadernito negro metido por ahí, bien antiguo, años 80, años 90. Y este cuaderno, y lo abrí,
Y era el cuaderno donde yo anotaba las cosas que el Señor hacía en mi vida. Y era un cuaderno así grueso y todo, y empecé a leerlo. Increíble, cosas que ya me había olvidado. Y de cómo el Señor, con fecha todavía, pasó esto, tenía este problema y el Señor intervino, hizo así, con lujo de detalles. Increíble. Yo ya me había olvidado, pero tenerlo escrito me ha ayudado mucho. Yo no sé qué método quieres utilizar tú, pero tenemos que ver la forma de no olvidar la obra del Señor en nuestra vida. No olvidarla, para que de esa manera podamos alabarle, podamos traerlos a la memoria y podamos darle la gloria y la honra a Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la vida de Isaías, Señor. Isaías nos anima mucho con su palabra. Él no entendía absolutamente nada sobre el futuro como nosotros sí lo entendemos, mi Señor. Incluso tus discípulos no entendían el futuro. Ni Juan el Bautista, ni nadie de aquella época entendía el futuro escatológico, Señor. Era muy difícil de entender. Y por lo tanto, ellos no pudieron tener esa esperanza que nosotros sí tenemos el día de hoy. Mi Señor, te damos gracias por ese privilegio de poder entender los eventos futuros que se vienen, de los cuales nosotros seremos parte. Amado Señor, y en realidad eso lo pinta mejor a Isaías, porque él, a pesar de no entender las cosas futuras, él te sirvió con todo su corazón, Señor. Gracias por su testimonio de vida. Gracias por ser un obrero, porque él fue un obrero fiel. Nosotros somos bendecidos el día de hoy con su ministerio, Señor. Te pido, Señor, para los que estamos involucrados en tu obra, que nos ayudes a tener esa misma actitud de fidelidad contigo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos muestres más de ti a nuestra vida, Señor. Queremos conocerte aún más. Mi Dios, te pido por aquellas personas que esta noche han llegado a la convicción de que no tienen ninguna historia contigo cuando miran hacia atrás en sus vidas. Señor, yo te pido que tú traigas convicción a sus corazones y que toques sus vidas, mi Señor, y que pronto puedan empezar una relación personal contigo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos lo que necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.